Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:7. Estamos ya iniciando este nuevo diálogo y está con nosotros el señor doctor Luis Fernando Torres, asambleísta por la provincia de Pichincha, de Tungurahua, sí. Además, alcalde de Ambato, exalcalde de Ambato y varias veces asambleísta, cinco, ¿no? Sí. Luis Fernando, con la experiencia y con en la sesión se vio que si algún acercamiento había habido y satisfacción para nombrar sin ningún problema a Luis Fernando Torres. ¿Eso es experiencia, es acercamiento? ¿Qué es, Luis Fernando? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, a dos. Ayer fue nombrado por Alianza País, con los votos de toda la oposición, el arquitecto Donoso de la Alianza Creo Suma. Antes fui nombrado yo, de tal manera que no hay cómo perderse. Ya. Los dos representantes de la oposición llegamos con los mismos votos, los de la Alianza Creo Suma, los del bloque positivo integrado por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, el Movimiento Social Conservador y el Movimiento Tiempo de Cambio, y del oficialismo, básicamente unos 22 votos, a título personal. Claro que sí, pero además para viabilizar la posibilidad de esa. Pero esto de viabilizar la Constitución se volvió muy importante el CAL como demostración, ¿o realmente tiene una importancia así mayor? Bueno, antes no era tan importante lo que se llamaba comisión de mesa en los congresos pasados, o también, sí, ¿no?, digamos, del CAL. Ahora se ha vuelto importante porque en los últimos años el oficialismo ha tenido una mayoría determinante en la Asamblea. Y uno de los pocos espacios que ha quedado ha sido el del Consejo Administrativo de la Legislatura, que las funciones que tiene son hasta cierto punto limitadas: filtrar las leyes, filtrar los pedidos de fiscalización, pero sobre todo asegurar que la oposición esté oportuna y debidamente informada de lo que allí se está tramitando. Pero esto podría ser, doctor Luis Fernando Torres, podría ser que los dos votos lo que van es anticiparnos lo que no puede pasar, o usted siente que hay la posibilidad de que con la presencia de ustedes en el CAL puedan viabilizarse la actividad legislativa de la oposición. Bueno, un saludo a Pavel Muñoz, que se ha incorporado a la mesa. Básicamente, yo veo que se puede hacer algo más que simplemente conocer a tiempo e informar, porque el nuevo presidente de la Asamblea ha demostrado un grado de apertura. Y en esas circunstancias tengo la impresión... Hay una nueva forma de relacionarse. Una nueva forma, y sí, yo diría que hay una visión más sólida de Estado, con quien ahora está presidiendo la Asamblea Nacional, y sobre todo veo que advierten que no es suficiente tener 74 votos, sino también una opinión pública, de alguna manera favorable, más permeable a lo que vienen haciendo. Ello, al menos a mí, me genera la expectativa de que se podrían reformar algunas leyes importantes, y ojalá la primera pudiera ser la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenido, señor asambleísta Pavel Muñoz. Gracias por acompañarnos. Estábamos comentando cómo se constituyó esto del CAL en una cosa tan importante como para saber qué puede pasar en la Asamblea, y ya tienen dos representantes, tanto el Partido Social Cristiano con sus alianzas como Creo Suma. En estas dos personas ustedes van a seguir teniendo la mayoría, pero permítame, antes de que comente eso, decirle, ¿cómo así nuevamente usted lo de los sicarios de tinta? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Francisco. Un saludo a Luis Fernando. Felicitarle públicamente, Luis Fernando, por estar en el CAL. Efectivamente, como él bien decía, es un órgano de administración que al final los proyectos de ley que se lleguen, sabe a qué comisión lo manda, pero fundamentalmente me parece que expresa la posibilidad de que tengamos una asamblea que reconozca la diversidad de posiciones, una asamblea que no se niega al debate político, un debate político que seguramente va a ser intenso, pero que fundamentalmente sea de altura y de respeto. En ese sentido, creo que
los ecuatorianos debemos fortalecer nuestra cultura de debate. Muchas veces si yo le digo, Luis Fernando, no estoy de acuerdo contigo, tal vez Luis Fernando, o al revés, creemos que es un tema personal. Pero si nos dicen sicarios de tinta, y ¿cómo ahí, nos ponemos ahí en cambio antes de IVA, por favor? O si nos dicen, o si a todos nos tachan de corruptos, también evidentemente ahí hay que cuidar con las generalizaciones. Primero, Francisco, respecto a eso, valdría la pena ver el contexto, ¿no? El contexto. Déjeme confesarle una cosa. Yo había ya previsto postular a Soledad Buendía como nuestra compañera de Movimiento Alianza País que fuera en la primera posición en el CAL. Y había tenido preparado un discurso donde hablaba de 3 atributos que yo consideraba en ella, ¿no? El tema de su militancia, el tema de la representación con el territorio, el tema de haber abierto las puertas a la participación ciudadana. Lastimosamente creo, y voy a admitir que tal vez la primera intervención de uno de nuestros compañeros marcó un elemento de debate, tal vez no el deseable, tal vez no el que hubiéramos querido. Tampoco creo que haya sido una sesión extraordinaria, seguramente, bueno, yo soy nuevo en esto, Luis Fernando es el que tiene más experiencia, tampoco creo que haya sido una sesión que haya salido de los cánones normales, pero se marcó un debate digamos así, de enfrentamiento de posiciones políticas, en el mejor sentido del término enfrentamiento. Y luego de algunas intervenciones de algunos legisladores tuve que modificar un poco esa intervención, ¿no es cierto?, señalando algunos elementos que yo consideraba eran importantes. Por ejemplo, la posición política que vamos a tener. Por ejemplo, decir que nosotros estamos abiertos a trabajar por la dolarización, por la inversión, por la producción, pero que evidentemente en nuestro ideario político la prioridad será el trabajo, será la lucha contra la pobreza, será la igualdad, será la garantía de derechos. Y en ese sentido también manifesté cosas que lastimosamente, Francisco, no han aparecido o no aparecen ahora en esta entrevista, y decía, los por ejemplo, sicarios de tinta no le publicaron, eso sí publicaron lo que usted, lo de sicarios sí, pues. Lo que no publicaron es que yo dije que estábamos continuar abiertos. Lo de los 10 años, Pavel. No, Francisco, no son continuar, porque yo dije que yo estaba abierto, que nosotros estamos abiertos a una reforma a la ley de comunicación, no a su eliminación. Yo le invitaba a la Asamblea Nacional a que la primera ley que tratemos sea una ley para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Les invitaba, insisto, ¿no es cierto?, una cosa que entiendo con Luis Fernando compartiremos, es trabajar por la producción, por la dolarización, por el empleo y el trabajo, y esos elementos no son tomados en cuenta. Coincido ahí en que las generalizaciones son equivocadas, y si es que esa aseveración cayó en el campo de las generalizaciones, es un tema que hay que corregir, pero me parece que lo más importante es poner en el contexto, y en el contexto, decía yo, seguramente nos vamos porque además había otros asambleístas que, digamos, eligiendo a las autoridades del CAL de la Asamblea Ecuatoriana, hablaban de todo lo que su discurso terminaba siendo de Venezuela. Entonces, centrando las cosas y poniéndolas en un cauce adecuado, creo que lo importante es que esta asamblea deje ver en la posición del oficialismo y en la posición de los sectores de oposición, deje ver que estamos predispuestos al diálogo, y para eso creo que hay que tener 3 elementos. La predisposición nuestra, que creo que ha habido muestras, el escenario, donde creo que los medios de comunicación contribuyen a eso, en generar un escenario propicio para ese diálogo, y evidentemente en las muestras de respuesta que tenga la oposición frente a esto. Luis Fernando, hay entonces un camino. El primero, rescatar el discurso del presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, y la aceptación de los 2 grupos mayoritarios, digamos, la aceptación en el sentido de vamos a acudir. ¿Qué agenda debería tener entonces? Y pueden discutirse en el CAL una agenda en donde el país encuentre esto que nos acaba de decir el asambleísta Pavel Muñoz, que vamos a visualizar un país distinto, porque la realidad política es distinta. Pero Pavel ha mencionado hace pocos instantes la preocupación que ellos tienen sobre la dolarización, su deseo de que se fortalezca, igualmente su preocupación sobre la situación del aparato productivo y su aspiración de que pueda fortalecerse para generar empleo y trabajo. Pues allí tenemos ya 2 coincidencias para empezar, porque el eje de la propuesta de la bancada del cambio positivo es precisamente la defensa de la dolarización, acompañada de una revitalización del aparato productivo y sobre todo una preocupación para generar las condiciones que nos permitan tener más inversión y consecuentemente más empleo y más trabajo. Allí se podría hacer un trabajo importante entonces para identificar aquellas leyes que tienen que ser reformadas, derogadas, los nuevos espacios que esperan de una ley, precisamente para fortalecer la dolarización, para generar mejores condiciones de empleo y de trabajo.
yo resumiría que en esta situación por la que vive el país, primero la economía, primero el empleo, después, indudablemente, lo demás. Pavel, entiendo que preside la Comisión de Régimen Económico. Esta comisión deberá conocer el presupuesto general del Estado y nos servirá en los próximos días lo que haga la comisión cuando llegue el presupuesto general del Estado para identificar la magnitud del déficit, por ejemplo, que es importante, porque sobre este tema también se especula de todo lado, que el déficit está en 15.000 millones de dólares, sumando lo que falta en el presupuesto, más las necesidades de pago. De 7.500 a 15.000. Así es, sí, otros dicen que menos, el gobierno dice pues no pasa del 6.5, 7 del Producto Interno Bruto. Habría que saber, y sobre todo, cómo se financiaría y cómo se cubrirían las necesidades fiscales hasta diciembre de este año, porque este tema tiene que ser tratado con absoluta seriedad, y me alegro que Pavel presida la Comisión de Régimen Económico, porque se trata de alguien que en el ámbito técnico conoce mejor que cualquiera estas realidades por las funciones que ha desempeñado en el pasado. Ese es un primer tema, el presupuesto general del Estado. Si es que entonces el presupuesto va a ser la base, no le va a pasar y al gobierno entrante un sinceramiento de la economía. Tendrá que decir el presidente Moreno, vean, esto es lo que recibo, y ahí puede venir alguna discrepancia. ¿Usted cree que esto va a fluir de otra manera? Yo creo que el presidente Moreno efectivamente va a demandar esa transparencia. Me parece que ya tiene bastantes cifras que apuntan a eso. Las cifras están ahí, digamos. Yo lo que creo es que muchas veces hay una discrepancia en el concepto al que estamos refiriendo, que nomás se mete en deuda si las obligaciones de corto plazo, es decir, menos de un año, entran o no entran, y es ahí cuando suelen aparecer las diferencias respecto a cuál mismo es el déficit. Claro. Me parece que evidentemente la tarea que podamos hacer nosotros, no solamente en la aprobación del presupuesto, sino en una pedagogía para que la gente, los medios de comunicación, los actores económicos, políticos, sociales, conozcan adecuadamente el presupuesto, es una cosa que puede contribuir desde el seno de la comisión. Es un instrumento que ayuda a generar y a visualizar el país. Que ayuda a eso y también a definir las prioridades, ¿no? Porque en ese momento el presupuesto deberá ver reflejadas las prioridades que fueron planteadas en campaña, que evidentemente van sin duda alguna por el lado de la producción y el trabajo, coincido ahí 100% con Luis Fernando, van también por el lado de garantizar esta oferta de campaña que fue el del Toda una Vida, que en definitiva es una estrategia para erradicar la extrema pobreza. O sea, al final cuando estamos hablando de las transferencias monetarias, de la lucha contra la desnutrición, de garantizar una pensión jubilar adecuada, incluso para aquellos adultos mayores que no estuvieron en la seguridad social, o asegurar casa para aquellos que no la tienen, en definitiva lo que estamos planteando es una estrategia de erradicación de la extrema pobreza. Pero creo que el presupuesto es un primer paso. Me parece que lo de fondo, y esto lo vamos a ver en los primeros días y en los primeros decretos del presidente Moreno, es el establecimiento de un diálogo nacional y de un sistema de diálogo nacional, donde lo más importante me parece que en el caso de lo que estamos topando ahora es poder arribar a un acuerdo por la producción y el trabajo. Y yo creo que aquí lo que sí quiero dejar sobre la mesa de discusión es compromisos mutuos. Por ejemplo, el sector privado, ¿qué nos ha planteado? Una previsibilidad de la política tributaria, estamos de acuerdo. Que antes de emitir una regulación se analice el impacto de esa regulación, estamos de acuerdo. Que funcione ese consejo que hay, ¿no? Que se va a, pero que además del presidente lo va a modificar. Ha dicho que va a modificar, este comité por la producción y el comité tributario será el mismo. Que hagamos una lucha contra toda la tramitología impertinente, ¿no es cierto? Así lo vamos a hacer. Y que tengamos una inversión que atraiga la inversión privada, así lo vamos a hacer. Pero creo que también necesitamos compromisos de parte del sector privado. Por ejemplo, que sostenga y que aumente las plazas de trabajo, que aperture nuevos mercados, que exporte más en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Y que en algunos casos ojalá atraiga depósitos que ellos mismos tienen por fuera, o una parte de sus utilidades la reinviertan en el aparato productivo. Si de ambos lados de la mesa podemos ponernos de acuerdo en esto, yo advierto que tendremos 4 años donde la producción y el trabajo sean un gran pacto nacional. Antes de que ustedes llegaran estaban aquí los constructores y nos decía, fíjese que no consta en la deuda y no sé cómo ustedes la podrían sumar. Lo que no les pagan, y hay algunos que tienen facturas 5 años que no les han pagado, y dice, y ni siquiera asomen la deuda porque no está tramitado. Y entonces, y fue a propósito de la plataforma, que usted debe haber visto lo que ha generado,
¿Cómo hacer con eso que a veces no se suma pero que sigue siendo deuda? ¿Y cómo responder a la empresa privada que dice, oigan, dennos la plata que ya invertimos, páguennos a los contratistas y van a ver que podemos seguir trabajando? De manera muy breve, los datos actualizados no los tengo, le preguntaremos de esto al ministro de Finanzas. Tengo sí la información de que las deudas gruesas se cubrieron ya, queda una por Schlumberger donde ya hay un proceso de pago, hay un proceso de reconocimiento de eso. Y si hay deudas que tienen 5 años, algún otro problema ya hay, ¿no? Conociendo un poco este tema de adentro, ahí el problema puede ser que no se terminó adecuadamente la liquidación de determinado contrato, que una determinada factura no fue aprobada por el fiscalizador. Es decir, si hay más largo, no quiero decir que no tengan que ser analizados, evidentemente, si alguien tiene si el Estado la deuda a alguien por algún tiempo, evidentemente le ponen aprietos económicos, no quiero decir que no haya revisado, pero seguramente cuando ya se trata de largo plazo, estamos refiriéndonos a una deuda que tiene algún requisito legal que todavía no está cubierto. La ley de plusvalía, Luis Fernando, será tratada. Nos acaban de decir también los constructores que en un acercamiento al propio presidente Moreno le han explicado que del SRI también se han dado cuenta que la calculadora, tal cual como dicen ellos, no estaba funcionando como habían previsto. ¿Qué leyes se deben priorizar? Esta para los constructores dicen que es más importante. Sí, la ley de la plusvalía inmobiliaria que fue aprobada a finales del mes de diciembre, yo tuve una participación muy activa en todos los debates, indudablemente que fue una ley conceptualmente deficiente, a tal punto que las fórmulas que se establecieron para establecer, digamos, el incremento de valor eran completamente arbitrarias. Cualquier matemático podría darse cuenta que allí faltaban, digamos, elementos variables o que sobraban, para comenzar. Luego, veamos las consecuencias de la ley. Con esa ley, ¿qué se ha logrado? Que aquellos que quieren comprar un bien inmueble piensen 2 veces, porque así no vayan a pagar. Mentalmente dicen, puedo pagar, y eso detiene el proceso de venta. Luego, ¿qué está ocurriendo en los municipios? He conversado con alcaldes y directores financieros de algunos municipios, especialmente pequeños y medianos. Están aplicando la ley, pero como no entienden todo, le complican al comprador. Ahora tiene que ser un trámite más. Tiene que conseguirse contador, alguien que le ayude para presentar los papeles, para que le exoneren del pago. En esas circunstancias, se dificulta un proceso que debería ser mucho más fluido. Y por último, el rendimiento económico de esa ley para los municipios que en primera instancia reciben los recursos es prácticamente 0. En otras palabras, con esta ley se crearon trámites adicionales que no generan dinero a los municipios, pero que le obligan al ciudadano a pensar 2 veces si compra, y cuando compra, a tener que llenar formularios, hojas, para que le liquiden y le diga, usted no paga nada. Claro que me dirán, es que es desde la segunda venta, pero ahora como cambió el cálculo del impuesto a la plusvalía, aunque se mantiene transitoriamente el anterior, en los municipios están, como se dice, hecho bolas. ¿Sí? Antes uno se demoraba 2 semanas, ahora 3 semanas y media. Entonces uno dice, ¿por qué razón? No se aumentan los ingresos para los municipios, le complican la vida a la gente y los constructores tienen allí un serio obstáculo. Esta ley debería ser derogada. Sin embargo, como dije en el debate correspondiente, lo que pasa es que esa ley traía una reforma a la ley de régimen tributario para extender el plazo de pago de las utilidades extraordinarias de las mineras. Y justo en aquel entonces se firmaba un contrato con una gran minera que necesitaba de esa reforma. Pues bueno, ya se le benefició a la minera, a las mineras que se necesitaba al parecer, porque con los cambios tan repentinos en la legislación minera, efectivamente la inversión cayó. Pero el resto resultó completamente perjudicado. Le complican con trámites, no se generan recursos para los municipios y los constructores ven en esta ley, como veo yo y vemos la mayoría de ecuatorianos, una seria barrera para dinamizar el sector de la construcción. Doctor Muñoz, ¿qué agenda tiene? Ya no solo como asambleísta, sino ya como presidente de la comisión. Se le viene el presupuesto que va a determinar en la línea suya de planificación. Se le viene esto del reclamo de la ley de comunicación, de la ley de plusvalía, de la ley de herencias. ¿Hay la posibilidad de hacer una revisión de la legislación de los últimos 10 años o eso no está previsto o nadie ha pensado?
No solo que hay la necesidad, no solo que hay la posibilidad, sino que seguramente hay la necesidad. Usted me preguntaba la agenda, yo creo que evidentemente seguramente lo primero va a ser lo del presupuesto. Y de todas maneras, ayer que hubo la elección, que de paso anticipo a los colegas que están integrando la mesa, porque tuve una votación unánime para poder presidir esa mesa, así que, digamos, eso también, más que alegrarnos, nos compromete, digamos, nos compromete a hacer un trabajo, ¿no es cierto?, donde esa mesa se sienta representado en la presidencia que yo pueda hacer. Y quisiera que seamos en la mesa la que definamos esa agenda de trabajo. De todas maneras, sí le quiero proponer a esa mesa, uno, primero, la revisión del presupuesto, otro, segundo, en la línea de revisar las leyes. Yo vengo del mundo de la sociología, no del mundo de la economía, a veces me confunden. Y creo que es una ventaja en este caso venir del mundo de la sociología, porque siento que hay un problema que suele ser atacado de manera económica cuando en realidad es de manera, es o político o sociológico. Que es que yo tengo esta pregunta: ¿por qué el sector privado no utiliza todos los incentivos que están previstos en algunas leyes? Alianza público-privadas, Código de la Producción, la propia economía popular y solidaria. Algo pasa ahí, que no es de carácter económico, porque los incentivos están puestos, sin embargo no son demandados por el sector productivo. Y son falta de confianza, ¿no será? Puede ser falta de confianza, puede ser falta de comunicación, puede ser falta de entendimiento de la norma, puede ser, digamos, una mala decodificación de lo que nosotros queremos plantear y lo que ellos quieren demandar. Por lo tanto, creo que en aras de eso hay que revisar todos los incentivos de las leyes que procuran incentivar la producción. Y preguntarnos y poner en la mesa por qué no están siendo utilizados. Si lo que falta es ajustar determinada cosa, si a veces aclarar bien, o que no se contradigan para que haya un incentivo y en otra ley hay algo que le castiga. Exactamente, o que la ley esté planteada pero que no se haya reglamentado. Exacto. Yo creo que ahí nos comprometemos, creo que tenemos que estar comprometidos a que eso también es fiscalización. Yo creo que hay muchas leyes que tienen después mucha tardanza, digamos, en emitir el reglamento que le haga viable a esa ley. Ahí también hay que fiscalizar y cuidar eso. Y hay otras leyes que seguramente estarán compartiéndose entre la Mesa de Desarrollo Económico y la nuestra. Está el tema de artesanía, una nueva ley de turismo, así que esa será parte de la agenda. Pero si somos consecuentes con lo que hemos dicho, creo que no debemos anticipar la agenda, es decir, estos son algunos elementos, y si esto va a surgir de un diálogo con el sector productivo, bueno, pues entonces en conjunto vayamos definiendo qué leyes y vayamos dándole un orden de prioridad. Todo lo que usted acaba de decirles al sector productivo es preparen también unos proyectos y vengan a discutir. Sí, y unos compromisos también. Claro. Digamos, no, a mí me parece que por ponerle algo, hoy estamos, creo que muchos estarán más contentos unos que otros sobre el tema de la eliminación de las salvaguardias, eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo no debemos dejar desprotegidas a las pymes, ¿ya? Entonces debemos generar ciertos mecanismos de protección, que no sean proteccionismo. Nosotros hemos dicho, no somos partidarios del bobo proteccionismo, pero sí que es indispensable unos mínimos niveles de protección a la producción nacional, al agro, porque ahí se concentra la generación de empleo. Entonces, creo que balancear adecuadamente los temas, ¿cierto? Que podamos exportar, ojalá más que lo que importamos, que sean más dinámicas las pymes que algunas otras actividades. Y no digo porque haya una suerte de privilegio a esa actividad, sino porque suelen ser las actividades mayor generadoras de empleo. El turismo, ¿no es cierto?, también es una cosa muy importante. Ya hemos conversado con algunos sectores con algunos actores del sector, y creo que debemos cumplir este propósito de duplicar o triplicar la cantidad de turistas que tenemos. Así que estoy seguro que si tenemos también la colaboración, Francisco, de los propios medios de comunicación, de todos aquellos que preparan el terreno para el diálogo, será mucho más fácil fijarnos en los consensos que en los disensos. Luis Fernando, entonces estos consensos podrían comenzar a darse, y eso es bueno para el país, por supuesto. Más allá de mantener las discrepancias. Sí, usted tenía, en un momento dado, tuvo un consejo en la alcaldía de Ambato que no era completamente adicto, digamos así, sí, ¿no? Pero logró y salió adelante. Este mensaje que nos acaba de dar el asambleísta Pavel Muñoz, ¿está sintiéndose también en toda la asamblea? ¿Cree que sí? Sí, esa es la percepción que tengo yo de lo que ha venido ocurriendo esta semana, que hay un ánimo, en definitiva, de poder encontrar puntos de coincidencia sin dejar a un lado, por supuesto, las naturales discrepancias. Y el presidente electo de la asamblea, el doctor Serrano, en su discurso entre los 9 ejes que presentó, estuvo el de garantizar la diversidad, permitir una visión plural, pero sobre todo fomentar un debate político. Y el debate político es el debate que construye un discurso, que construye propuestas. Es un debate duro en las ideas. Claro. Puede ser duro también
en los gestos. Y no hay que preocuparse en la medida en la que no se pase de esa firmeza o dureza al insulto, a la calumnia. Pero no es un tema personal, ¿no? No, porque un tema de ideas y que puede mire, cada uno está llamado a defender sus ideas pues con la pasión del caso. Además, no nos olvidemos que la Asamblea es un espacio para la persuasión. Y claro, uno persuade dependiendo cómo presente el tema, qué recursos utiliza, y yo espero que haya un buen debate de ideas, razonable, fuerte. Pavel, por ejemplo, que luce tranquilo como yo, en el discurso que pronunció en la Asamblea, estuvo realmente duro, no estuvo tan tranquilo. Hizo temblar a algunos, entre esos a nuestro asambleísta de la provincia del Oro con un tema del agua. Pero ese es el debate político. Ese es el debate político. Y no se espera menos de los legisladores cuando tienen que cerrar todos los puntos, porque en un debate, si uno deja abiertas ventanas, pues muchos dicen, reconoció, así será. De tal manera que lo importante es que haya un verdadero debate, y se comenzó a garantizar ese debate desde la primera sesión. Mi impresión es que comenzó con pie derecho el doctor Serrano. ¿Sí? ¿La apertura para ceder la palabra o no? Para poder a hablar, ninguno no le... Todos se quedaron... Para poder hablar 10 minutos. El 2013, recuerdo, cuando yo participé por primera vez en la Asamblea, propuse como candidato a una de las vicepresidencias al asambleísta de Cotopaxi, Humajinga. Pues me dieron 2 minutos y medio y adiós. Porque como no está reglamentado el tiempo de uso de la palabra en una sesión inaugural, a veces se aplican los 3 minutos y a veces se aplicó los 3 minutos, pero en la última se aplicó la regla de los 10 minutos, que estuvo bien, porque así se presentan las ideas, las propuestas, se fijan posiciones desde los diferentes bloques. Si no parece entrevista de televisión. Imagínense en 3 minutos qué puede decir. Pavel, planteado eso, yo no quiero dejar de plantear, nos han pedido, es un grupo de jubilados que representan al sector público con discapacidades y que dicen que todavía no reciben sus jubilación. Es un tema muy puntual, que lo hacemos en virtud de lo que nos han pedido públicamente. Pero cosas así se van a comenzar a dar. Y la Asamblea a veces no es solamente la que tramita las leyes, ¿no?, sino que es a la que acuden los votantes para pedir a sus representantes que les ayuden también a veces en temas que son casi individuales, ¿no? ¿Cómo funcionar con eso? Usted tiene, como nos recuerda, la parte social de formación, aunque parece economista, pero esa parte, ¿cómo respondemos? Hay gente que está necesitando realmente respuestas. Bueno, eso de parece economista no sé si es bueno o malo, pero... Dejémoslo ahí. Primero lo que quisiera contestar lo que dice Luis Fernando. Yo coincido con él en el que, en el sentido de que ojalá tengamos un debate duro, fuerte, pero al mismo tiempo respetuoso, y que sean las ideas y no las personas las que se enfrenten. Por eso nosotros hemos también dado el voto, y con satisfacción de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, a 2 de los asambleístas tal vez más duros que uno puede registrar en la Asamblea, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que entienden la política y que saben que el debate es esto, de ideas. El caso de Luis Fernando y el caso de Patricio Donoso me parece que expresan eso. Así que animo que tengamos una buena Asamblea. Quisiera ver un poquito más de parte de todos nosotros, de los 137, ¿no? A veces decimos, bueno, sí, pero, ¿no es cierto?, inmediatamente vamos con algunos elementos a distorsionar, digamos, los temas que estamos discutiendo. Así que yo estoy también con buena expectativa como Luis Fernando. Ojalá podamos poner un poquito más para que esto se notara, no solamente en unos pocos asambleístas, sino en los 137. Me parece que la Asamblea debe abrirse efectivamente a la voz ciudadana. Generar mucha pedagogía. Me han pasado también en estos días, pocos de ser mi primera experiencia en la Asamblea, que evidentemente las personas llegan también en la expectativa de que les soluciones todo, ¿no? El cupo del niño que no entra a la escuela. Y más aún de provincia son los embajadores que resuelven casi todo lo que en su provincia no logra. Exactamente, y tenemos limitaciones legales en las que no podemos ya intervenir, pero sí es importante conversar con la gente, escucharla y recibirla. Ojalá se copien las buenas prácticas, que yo creo que no es que se van a inaugurar ahora, sino que han tenido varios asambleístas, de por ejemplo abrir un día a la semana su despacho para recibir este conjunto de requerimientos.
A veces también seguramente nos darán algún requerimiento que tiene que ver totalmente con el ámbito de salud, estando en la del régimen económico o al revés. Entonces creo que ahí también podemos orientar. Y ayudar a direccionar eso. Pero evidentemente que estamos, en el buen sentido del término, obligados a representar las expectativas ciudadanas. A los compañeros que llaman sobre el tema de jubilaciones, nos vamos a poner a averiguar sobre el tema, sobre todo trasladar incluso las inquietudes a quienes tienen más capacidad de hacerlo. Pero a donde voy es que creo que la asamblea, como ya lo había hecho, pero me parece que hay que radicalizar eso, debe ser una asamblea de puertas abiertas y recibir no solamente propuestas para cómo mejorar las leyes, sino seguramente también a toda la gente que tiene algún reclamo, y si puede ser satisfecho en la asamblea, qué bueno, pero si al menos los podemos orientar dónde efectuar ese reclamo, algo estamos haciendo, ¿no? Lo peor sería cerrarse a el diálogo con la ciudadanía. El asambleísta Serrano, ahora presidente de la asamblea, podrá, usted siente que tiene ya las habilidades, comentábamos hace un momento, decía 12 años, 10 años de estar en el poder, en funciones altas, ¿le dan estas habilidades de poder consensuar y de respetar a la oposición? Seguramente me dan algunas, pero también hay otras carencias que habrá que cumplirlas en estos 4 años. No sé, Luis Fernando ha sido alcalde, ha sido autoridad local, desconozco si estuvo también en funciones de gobierno, sospecho que sí. Pero hoy asambleísta, así que tiene tal vez más claro el espectro de las habilidades que tiene que haber en cada caso. De todas maneras, sí me considero un tipo propenso al diálogo y al consenso, y al debate, insisto, al debate, pero del debate lo que hay que sacar también son los consensos. Tanto así que, por ejemplo, en época de campaña, yo había generado un aplicativo que se puede descargar en los teléfonos inteligentes para que la gente, ¿no es cierto?, haga su propuesta. Sí, he recibido algunas, debo confesar que en las últimas semanas la descuidé un poco, pero evidentemente ahora que se reinicia la actividad legislativa, y ojalá eso pudiera ser adecuadamente copiado, digamos, ¿no? Ojalá la asamblea, veo que ya lo quiere activar, ojalá los asambleístas puedan tener esto, porque también es un mecanismo seguramente que facilita que sin acercarse al asambleísta o tener una cita o lo que fuera, ¿cierto?, por este aplicativo le dicen, por favor fíjese en que la ley, la nueva ley, o que las reformas de la ley de seguridad social garanticen el cumplimiento estricto de las pensiones a los jubilados o lo que fuera, así que creo que habrá que poner todas las herramientas que haya al alcance para tener más participación de la gente. Luis Fernando, yo sabía que ustedes tienen reunión, creo ya, ¿no? Sí. Pero hay un tema que creo que va a ser importante, que es esta visualización también en la oposición. ¿Tendrán la capacidad desde la oposición de actuar en conjunto, o ya sentimos también que eso no va a ser posible? O a lo mejor en el grupo de Alianza País, donde están también un grupo digamos que llegaron en acuerdos en provincias, se arma un bloque y comienza a tener un mayor funcionamiento y equilibrio. La fiscalización, ¿cómo va a pasar? Bueno, los ecuatorianos que eligieron a los miembros del Cambio Positivo, una bancada de 16, dieron un mandato claro: hacer oposición si no vamos al gobierno, pero no una oposición que se la hace con el estómago o con el hígado, sino con la cabeza y con el corazón. Vayan a destruir, sino... Es que no tiene sentido. Si somos seres racionales, si queremos merecer el respeto de nuestros electores, no podemos dedicarnos a tirar piedras. Porque en mi caso van a decir: usted fue alcalde de Ambato, ha sido 5 veces legislador, queremos verle en el espacio al que le enviamos. Si yo renuncio a ese espacio y me voy a la calle a tirar piedras, van a decir: para eso no lo elegimos. Entonces uno tiene que asumir las responsabilidades. No somos mayoría en la asamblea, somos minoría. Con los demás grupos de oposición tenemos una relación muy fluida. De hecho, hemos trabajado en estas 2 sesiones en conjunto para apuntalar al candidato, especialmente de la Alianza Creo Suma. Ayudó a apuntalar. Mire, le voy a dar un dato curiosísimo. Hasta las 13 horas del día domingo 14 de mayo, en que comenzó la votación para integrar el Consejo Administrativo de la legislatura, solamente 3 bloques se habían constituido formal y legalmente. El bloque de País y sus aliados, y el bloque del Cambio Positivo del Partido Social Cristiano. No había más bloques. Por eso fue que a mí me eligieron como tercer vocal. Después de que se eligió al tercer vocal, lograron constituirse como bloques la Alianza Creo Suma y este grupo de independientes, y se completó 5 bancadas. Y claro,
en ese proceso, a través de nuestros expertos en temas administrativos y jurídicos, asistimos a los miembros de las demás bancadas para explicarles cómo tienen que constituirse formalmente como bancada. Porque muchos pensaban que era cuestión de llegar y que por el hecho de estar allí, aquí estamos. Cuando los reglamentos y la legislación exigen, primero una declaración con firmas, después un plan de acción legislativo. Nosotros preparamos esto con una semana de anticipación y tuvimos especial cuidado en estos asuntos que parecen menores, porque sabemos que en Alianza País también hay jugadores profesionales en el partido, que saben que si no está el papel y no está el plan, simplemente dicen de qué bancada están hablando. Y nosotros sí somos profesionales y sumamente responsables cuando asumimos este tipo de tareas. Entonces, mire usted, hubo una coordinación y me alegro que hayan podido constituirse. País también se constituyó. Se constituyó después que nosotros. Ya. Los primeros en presentar la documentación fuimos nosotros. ¿Les hicieron dar cuenta? A las 10:05 de la mañana. Que aparentemente son temas menores, pero quienes somos abogados, hemos ejercido la profesión, sabemos que mire, el diablo está en los detalles. Sí. Claro, así es la cosa. Entonces, mire, ahí hubo una coordinación, votamos por el candidato Guillermo Celi, que presentó la alianza Creo Suma, que luego no recibió los votos de país. Ayer votamos por el arquitecto Donoso. Entonces no ha habido problema. Sin embargo, habrá diferencias ya en cuanto a las visiones del desarrollo económico. Nosotros tenemos una visión que viene de la economía social de mercado, que no es necesariamente pues esa visión de la economía por sí misma, sino es una economía con rostro social. No es del mercado por el mercado. No es del mercado por el mercado. Y en eso tenemos nosotros un parentesco político. Contigo pues venimos de la vertiente, digamos, demócrata cristiana, social cristiana, y eso nos da una visión particular en cuanto al desarrollo económico que tiene que tener el país. Entonces habrá diferencias. Nosotros esperamos ser uno de los motores, ojalá el más potente en la oposición, no el único. Claro. Que permita, por ejemplo, lo que ha dicho Pavel, tomar las iniciativas necesarias para que la economía sobre todo pueda recuperarse. Otro tema que tiene que ser objeto de atención de la Asamblea es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se ha reformado la ley de la Seguridad Social, entiendo que se necesitarán otras reformas. 9 millones de ecuatorianos son beneficiarios directos o indirectos de los servicios del IES, con 3 millones aproximadamente de aportantes o cotizantes. O sea, allí hay un desbalance que no se ha visto todavía porque el fondo de pensiones ha tenido liquidez. Pero si uno hace las cuentas y dice cuánto aportan los cotizantes y afiliados y cuánto reciben los jubilados, no alcanza. Es gracias a las inversiones que tiene el IES, la rentabilidad permite que pueda pagarse. Entonces es un tema que tiene que estudiarse porque se comenta mucho del déficit actuarial. No hay estudios todavía actuariales. Y el segundo tema en el que yo me voy a concentrar, además de este, es el tema del Banco Central. Hay que fiscalizar al Banco Central para saber cuál es la proyección del dinero electrónico, cuál es la dimensión de las facilidades de pago otorgadas desde el Banco Central al Ministerio de Economía, en qué situación está en definitiva el Banco Central del Ecuador. Bueno, yo estoy un poco enfermo, como escucharán, con una gripe de esas fuertes. Se ve que el domingo trabajó con frío. El sábado por la noche. El sábado por la noche. En el bloque. Festejado la llegada al CAL. Bueno, me despido yo. Muchísimas gracias por un saludo especial a Pavel. Y yo le voy a pedir, en cambio, al asambleísta Muñoz que nos acompañe para hacer estas dos últimas reflexiones. La una sería planteado así el tema. Y esta nueva apertura, esta posición, vamos a encontrarnos con la fiscalización. Y no sé si va a ser, por ejemplo, en la fiscalización, no sé si ya se nombró la presidenta o presidente de la comisión. ¿Qué planteamientos tiene usted frente a esa fiscalización? Y usted como planificador podría decirnos, bien, planificamos esto y vamos a encontrar los resultados. Veamos si lo que invertimos está bien, si los costos están bien, si lo que hubo. La Contraloría acaba de darnos otras cifras que asustan. ¿Cómo enfrentar eso? Porque también va a ser una especie, no es que se les pide un harakiri, pero sí es una especie de evaluación real de los 10 años. Solo un detalle, dado Francisco que señalaba el tema de la composición de las comisiones. Dado que la de fiscalización es una comisión especial, entiendo que esa todavía no se ha autoconvocado y no se conforma, ¿no? De todas maneras,
en la conformación que hicimos ayer, que eso también me parece que es un gesto, hasta donde yo pude ver, se respetó la primera voluntad de los asambleístas del resto de bancadas de ir a las comisiones que habían planteado, ¿no? Ellos habían manifestado su porque, interés. en definitiva, como digamos, Claro, su ¿qué especialidad. pasa si tenemos al final 30 que quieren ir al régimen económico? Lastimosamente toca escoger. Y por eso es que todos los asambleístas, los 137, manifestamos nuestros deseos de ir o a una mesa como primera prioridad o a una segunda o una tercera. Y de lo que pude ver, en la mayoría de casos se respetaba su primera voluntad de ir a esas mesas. Me parece que en el tema de fiscalización, Francisco, es evidente que tiene que ser una asamblea donde se fiscalice adecuadamente, donde se profundice la fiscalización que ya se ha hecho, y donde esa fiscalización sea con mucha responsabilidad y no solamente busque cumplir las apetencias de lo que muchas veces pasa como un show político. Decirlo a veces incomoda, pero creo que también es responsable decirlo. Nosotros, y creo que ya no he visto ese tipo de políticos, pero recuerde usted que antes había los famosos denunciólogos políticos que solamente buscaban protagonismo a partir de las denuncias y ponían denuncias de absolutamente todo tipo. Creo que hay que hacer una fiscalización, profunda, pero al mismo tiempo inteligente. ¿En qué sentido? Cuando usted, por ejemplo, Francisco, señala el tema de la inversión, ¿no? ¿Cómo juzgamos a la inversión? Una forma de juzgar a la inversión va a ser juzgarla sobre el hecho de, a ver, yo quise invertir para este programa, cumplí o no cumplí las metas. Exacto. Perfecto, ¿no es cierto? Ya. Pero también hay otra forma de juzgar la inversión. ¿Cuáles son los factores asociados que tiene esa inversión que no están en el ejercicio de la fiscalización, pero que son importantes? ¿A qué me quiero referir? ¿A cuánto le podemos atribuir al dinamismo económico de los años anteriores la inversión pública? Sí, recuerde usted que llegamos a tener casi hasta el 15% del Producto Interno Bruto en inversión. Nos convertimos con Bolivia, en Ecuador en su momento, después Bolivia, el primer y el segundo país que más invirtieron en América Latina. ¿Cuánto generó esto de dinamismo económico? ¿Cómo evaluamos eso, digamos, no es cierto, en la perspectiva de el crecimiento de las actividades económicas privadas? Fíjese usted, Francisco, que si usted revisa los datos de utilidades hasta el 2015, a inicios del 2015, de algunas actividades tuvieron utilidades extraordinarias. El sector de la construcción, el sector industrial, el sector comercial, tuvieron utilidades absolutamente. Pero hay también adecuadas. Una concentración de nueve grupos económicos que han crecido desorbitadamente. Por eso y los otros tienen deudas que no pueden cobrar. Por eso es que en el país me parece, Francisco, que la ecuación de que haya una economía que crezca, ¿no es cierto?, pero que no se olvide de los niveles de redistribución de esa economía son importantes. Claro, ¿no? Pero ahí es la medición donde usted dice los colaterales de esta medición deberían darnos el bienestar para todos, no la concentración de más poder. Coincido con usted, digamos, al 100%. De ahí que yo creo, ¿no es cierto?, que no es que tengamos un país que haya apretado hasta casi ahogar las actividades económicas, como a veces se señala, sobre la base de la redistribución. Yo creo, soy de aquellos que no cree que tenemos una carga impositiva excesiva. Tenemos un promedio, nuestra carga impositiva es menor al promedio latinoamericano, no se diga de países europeos. Quizá no estamos tomando en esto de las cargas impositivas temas en donde podrían facilitarles el mejor manejo de los recursos, como por ejemplo el impuesto, el anticipo del impuesto. Sí, por eso es que lo vamos a discutir. Por eso es que yo creo que muchas veces el problema que tenemos cuando absolutizamos las cosas es que decimos nada sirve. Y yo creo que en realidad un ejercicio que debemos hacer en la próxima asamblea es analizar el concepto del que estamos hablando. Si el concepto es bueno, sostengamos el concepto, pero corrijamos su aplicación. Si el concepto es malo, cambiemos incluso el propio concepto. Digo porque esto aplica, ¿no es cierto?, para el tema de, puede ser plusvalía, puede ser comunicación, puede ser el código de la producción, ¿no es cierto?, de rescatar los elementos que en el concepto son buenos, pero si es que lo que no está funcionando es la aplicación, entonces hay que hacer los correctivos a la aplicación. Si lo que está haciendo la aplicación es entorpecida por tramitología odiosa, entonces limitemos la tramitología. Si al final todos queremos tener nuevas empresas, pero se demora mucho en constituir unas empresas, entonces eliminémosla. Pero eliminemos esa tramitología, pero no los conceptos. Entonces creo que, Francisco, sobre fiscalización hay que hacerlo de manera profunda, hay que hacerlo de manera inteligente, y ojalá escapando del show político. No sea de escandalizar, pero que no perdamos la posibilidad de escandalizarnos de algunas cosas. Obviamente, digamos, la corrupción escandaliza, y la corrupción, así sea de $10, a mí me escandaliza tanto que la de 4 millones, digamos, ¿no es cierto? Pero es ahí donde también necesitamos una lucha en conjunto con la sociedad.
no solamente que, digamos, creo, Francisco, combatir a los corruptos, también a los corruptores. No solamente debe ser nuestra fijación, la de la sociedad me refiero, que tengamos un Estado libre de corrupción, sino también, ojalá, un sector privado que no sea... Pero si es que el Estado nos garantiza que hay gente honesta que no se va a dejar corromper y que va a denunciar a los corruptores, es más garantía, y ese es el Estado. Fácil decirlo, Francisco, difícil cumplirlo, y me parece que eso también es responsable, porque ¿hasta dónde llega el Estado? El Estado es un policía que mañana le pide la licencia a usted en la carretera. ¿Ya? Claro. ¿Cómo asegura usted que ese policía no esté susceptible, digamos, a que no le pida una coima? Sí. ¿Cómo asegura usted del que fue le parado? Diga, le van a cobrar, vea, $100 ¿Cómo asegura usted del que fue detenido no esté, digamos, dispuesto a darle la licencia con un billete doblado en la mitad? ¿Cómo Estado sigue siendo aquel docente del colegio público, ¿no es cierto?, que mañana es tentado por un padre de familia a regalarle una botellita para que el hijo pase de año? Claro. Es decir, por eso es que Lenin ha hecho tanto énfasis también en el tema de los valores, de recuperar una discusión sobre los valores y de tener en la lucha contra la corrupción. Ojalá eso lleve a devolver a la academia esa parte de formación en valores. Sí, y ahí, digamos, trabajar en todo el espectro, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción. Insisto, muchas veces, siendo que lo que más hay que trabajar y lo que más hay que combatir son estas muestras visibles, la corrupción está escondida en un montón de prácticas cotidianas de la relación con el Estado, ¿no? Ya, desde el palanqueo, desde el no seas malito, vos que estás ahí, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, ojalá vayamos haciendo cambios en nuestras actitudes, cambios de generación, ¿no es cierto?, un cambio cultural para que esto vaya, ¿cómo se llama?, erradicándose. Exigir más. Y para poder exigir más. Esto no quiere decir que la fiscalización formal, la del contrato, la de la actividad, la de un proyecto, ¿no es cierto?, no se la haga, pero hay que hacerlo, digamos, y por eso me parece, Francisco, que pongo esto en los términos en los que creo que hay que discutir. La fácil sería decir, garantizaremos que no habrá un solo corrupto, la erradicaremos, no es posible, ¿no es cierto?, quitaremos de raíz, y si uno ve en la historia, todos han dicho eso. Ahora, ¿por qué es que no lo han logrado cumplir? ¿Es falta de voluntad de los mandatarios? Yo creo que no. Yo creo que no hay mandatario que haya previsto tener un gobierno, digamos, donde se haya infiltrado corrupción. No Permítame decirle, y este mensaje que nos acaba de dar el presidente Correa al indultar uno de los casos, digamos, más escandalizados de COFIEG, ¿no le parece que es una mala señal? Desconozco los detalles. Por eso es que ahí, Francisco, voy al tema de cómo hacer un buen juzgamiento de los temas de corrupción. Cuando se señala que corrupción es, porque lastimosamente usted tiene esto, ¿no? Y ahora últimamente en las redes sociales, que pueden ser un gran mecanismo de comunicación, pero también, ¿no es cierto?, un lodazal. Usted se da cuenta que sobre todo señalan temas de corrupción. A todo mundo le tachan de corrupción, ¿no es cierto? Cuando en realidad me parece que aquí lo que decía el sociólogo Max Weber es una cosa que hay que tener presente, ¿no? Una cosa es actuar desde la ética de la responsabilidad y otra desde la ética de la convicción. Muchas veces los que no están en el gobierno, y yo coincido con esa posición, todos sus señalamientos son desde la ética de la convicción. Absolutamente de acuerdo. Pero cuando uno está en el gobierno, muchas veces tiene que actuar más sobre la ética de la responsabilidad. ¿Y cuál sería la diferencia ahí? Le pongo un ejemplo. Nosotros como fuerza política siempre nos opusimos a los acuerdos comerciales. Estando en el ejercicio de gobierno, ¿no es cierto?, no podíamos perder cerca de $600 millones de exportaciones de Europa. Correspondía entonces analizar, cubrir al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, pero firmar ese acuerdo comercial. Le pongo otro elemento. El tema de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión, recuerdo que yo fui parte de esa comisión auditora, nosotros teníamos los resultados hace mucho tiempo atrás. Desde la ética de la convicción había gente que decía, ahora salgan y denuncien lo que fuera, ¿cómo puede ser esto posible? En ese momento la ética de la responsabilidad le obligaba a que, considerando el momento económico, eso, digamos, era absolutamente pertinente. ¿Cómo balancear las dos cosas? Porque al final también podríamos quedarnos y decir, entonces, para no afectar a nadie, no denunciamos los tratados bilaterales. No. Yo creo que, por ejemplo, ahí usted tenía condiciones absolutamente lesivas para el país. Y era no este gobierno. Y la responsabilidad es cerrar lo que me corro el riesgo yo que me estoy yendo y no te preocupes, ya te dejo solucionado eso. En alguna medida yo creo que sí, en alguna medida yo creo que sí. Y no solamente al gobierno que viene, sino a los gobiernos que vienen, porque esa es una decisión de Estado. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de una decisión de Estado y no una decisión de gobierno.
Para que la gente nos entienda, una decisión de gobierno sería tal vez fundamentalmente para beneficiar mi gobierno en los próximos 4 años. Pero si yo tomo una decisión de Estado, como la educación superior gratuita, por ejemplo, eso está pensando para todos los gobiernos que vengan adelante. Si usted, por ejemplo, denuncia los tratados bilaterales de inversión, está tomando una decisión de Estado. Porque hoy quien toma la decisión asume un gran costo político, pero mañana sobre un proceso de renegociación, nadie dice que no haya seguridad jurídica para el que quiera invertir en el Ecuador. Pero también creo que debemos cuidar como ecuatorianos y con un sentido de soberanía que no sean más favorables las condiciones al capital que entra que a la jurisdicción nacional o al Estado ecuatoriano. Entonces, en esa medida, le decía a Francisco, combinar adecuadamente la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción creo que es lo adecuado. Es más fácil cuando uno está fuera del gobierno hablar desde la convicción. Seguramente cuando está en el gobierno hay que entender que muchas veces se tiene que actuar desde la responsabilidad. Eso implica tomar decisiones y todas las decisiones siempre tienen alguien que está contento y alguien que no está contento con esas decisiones. Bueno, vamos a tener 4 años para escudriñar no solo en el pensamiento, sino ya en los actos, éxitos en la comisión. Y gracias por acompañarnos, estaremos conversando. A usted, Francisco, siempre es un gusto. Muchas gracias. Enseguida vamos a tener un contacto con el vicealcalde de Quito, ¿no? Sí, pero una sola salida. Gracias nuevamente, Pablo. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte blanca de tu